Dinámica del resorte. Primera parte. Partamos de un resorte en su estado natural. Nosotros lo tenemos fijo del techo, colgamos una masa y dejamos que se estiren las espiras y reposa en la posición natural. Entendamos la posición natural como la posición en la cual la naturaleza se siente cómodo. Siempre va a estar en la posición natural, al menos que cambiemos su estado de movimiento. Vamos entonces a definir la posición natural como x sub 0, o lo que es lo mismo por simplicidad, 0. Vamos a tener la posibilidad de comprimir el resorte como aparece en esta parte de la figura. Fíjense que la fuerza aplicada va en sentido ascendente, mientras que la fuerza de restauración va en sentido descendente. Ambas tienen la misma magnitud, sentido contrario, razón por la cual en esta posición comprimido se encuentra en equilibrio. Esa distancia que se ha movido de la posición de equilibrio la vamos a llamar X. Podemos tener el caso contrario, que hemos aplicado una fuerza para estirarlo. Tendríamos la fuerza aplicada en color verde en el sentido hacia abajo o descendente, y la fuerza de restauración propia del resorte, que siempre obra para mantener la posición de equilibrio del resorte, tal como lo habíamos visto también en el caso comprimido. Siempre esa fuerza actúa para mantener el resorte siempre en la posición de equilibrio. Sea lo uno o sea lo otro, nosotros una vez que estamos en la condición extremo, soltamos el resorte. Por ejemplo, en este caso comprimido. El resorte ha adquirido una energía suficiente para ascender, pasar por la posición de equilibrio, llegar a la posición máxima estirada, que casualmente y siempre va a ser la misma cantidad que se comprime. Luego aquí en la posición estirado vuelve otra vez a la posición de equilibrio y pasa de nuevo a la posición A. De esa manera se establece una oscilación, es decir, desde A, 0, menos A, 0 y A, y ese tren de oscilaciones se va a repetir indefinidamente en el entendido que estamos trabajando y estudiando el problema como si tuviésemos fuerzas conservativas. La realidad no es esa, pero para efectos de cálculo y por simplicidad bien podemos hacerlo. Bien sabemos que con el tiempo las amplitudes van a ir disminuyendo hasta que ya se pierda toda la energía y vuelve a descansar en la posición de equilibrio. Pero ese no es el caso. Podemos estudiar, por ejemplo, unas 20 oscilaciones y no se habrá perdido mucha amplitud. En el entendido entonces de que A, que es la posición comprimida, sería la amplitud máxima, y A menos A sería también la amplitud máxima en sentido contrario. Para tener una idea de cómo funciona eso, podemos hacer un ejemplo de imaginación. Suponer que el tiempo comienza a contar en 0 y tarda un segundo en llegar a A, otro segundo en regresar a la posición 0, un tercer segundo a la posición menos A y un cuarto segundo a la posición 0. Es decir, aquí se establecería un periodo completo de oscilación. En dado caso, ese periodo pues medirá 4 segundos. Veamos entonces la ecuación principal que rige el fenómeno. La fuerza en general, sea cual sea, vendría a ser igual a menos K por X, que es la fuerza de restauración del resorte. Esa fuerza que estamos tratando de este lado de la igualdad vendría a ser la fuerza de perturbación. Cualquier aceleración masa por la aceleración propia de esa fuerza. Nosotros podemos hacer uso del cálculo diferencial e integral, que se supone que a este nivel, el cual va dirigido al curso, son estudiantes universitarios
de los primeros semestres, no importa, pero condición suficiente de que tengan conocimiento del cálculo diferencial e integral. Entonces nosotros tendríamos la velocidad. La velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo. Desde el punto de vista matemático, esos cambios pequeños serían diferenciales, o lo que es lo mismo, la diferencial o la derivada de la posición respecto al tiempo vendría a ser la velocidad. Si vamos a tratar ahora con la aceleración, es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Como ya la velocidad cambió una vez al tiempo y vamos a hacer el análisis de la aceleración, es un segundo cambio de la posición respecto al tiempo y por eso lo expresamos así, como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, y eso se entiende como aceleración. Entonces queda establecida la ecuación de movimiento de esta manera como está en el recuadro rojo. Cualquier estudiante aventajado en cálculo superior debería de reconocer inmediatamente este tipo de ecuación. Es posible que usted, lector, esté no familiarizado con esta ecuación, pero de seguro muy pronto lo va a dominar en la medida que avance en su carrera. No es objetivo de este video resolver esta ecuación. Es importante que el lector conozca que esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces es una solución muy obvia de este tipo. La idea es demostrarle que eso es una solución del movimiento propio del oscilador masa-resorte. Veamos entonces la solución. X, que es el desplazamiento, lo podemos conocer en función al tiempo. ¿Cómo cambia X respecto al tiempo? Para medio segundo, para 1, 1,5, es decir, esa es la gran pregunta y tenemos acá la ecuación de la posición. Vendría a ser A, que es la amplitud, el valor máximo de ese movimiento, y va a ser multiplicado por una función oscilante, tal como el seno. Entonces sabemos que el argumento de esa función o la función en general al evaluarla va a tener valores entre 1 a menos 1 pasando por 0. Entonces esta es una función oscilatoria. W es la frecuencia angular o velocidad angular, como usted guste, es exactamente lo mismo. Y tiempo es el tiempo en el cual me interesa conocer la posición. Para entender y darle crédito a esa solución del movimiento oscilador masa-resorte, pues hagamos la gráfica senoidal correspondiente a esa solución. Entonces tenemos la función seno, un solo ciclo tenemos acá, donde la distancia que habría desde el 0 hasta el valor donde se vuelve a repetir la función, en función al tiempo, a eso se le llamaría periodo. Tenemos esta función graficada con amplitud desde A hasta menos A, y puede ser respecto al tiempo o puede ser también respecto al ángulo, indiferentemente si lo trabajamos en radianes o en grados, no importa. Entonces respecto al tiempo, simplemente vemos que en el primer segundo alcanza la posición A, correspondiente con lo que decía, en el primer segundo alcanza la posición A si estoy trabajando con un periodo de 4 segundos, obviamente. En el segundo segundo pasa a 0, tercer segundo a menos A y cuarto segundo de nuevo a 0. Entonces corresponde perfectamente con lo que antes habíamos comentado al respecto de la figura del resorte en el caso natural y oscilando entre A y menos A. Si lo analizamos desde el tiempo, pues el oscilador masa-resorte forma parte de esos osciladores mecánicos que tiene bastante analogía con cualquier oscilador mecánico, y uno de ellos es el movimiento circular. Entonces en el movimiento circular un plato gira partiendo desde el ángulo 0, pasa pi, 2pi,
de nuevo a su posición de equilibrio. Pues veamos acá, para el primer segundo el ángulo sería pi medios. Para el segundo segundo, es decir, la mitad del movimiento sería 2 pi tercios, y al final, para el cuarto segundo, se completa el ciclo de oscilación y llega a los 360 grados, o lo que es lo mismo 2 pi. De manera que este tipo de análisis gráfico, tanto angular como desde el punto de vista temporal, es muy útil para analizar las oscilaciones. Vamos a continuación a proseguir un poquito más. Si sabemos que el desplazamiento es a seno de wt, vamos a derivar el desplazamiento respecto al tiempo y nos damos cuenta que a es una constante. La derivada del seno es el coseno y la derivada interna, ya que t es una variable, pues es simplemente w, razón por la cual queda de esa manera. Y eso es justamente conceptualmente hablando lo que corresponde a la velocidad, el concepto de velocidad. Luego agarramos la velocidad y la derivamos respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, agarremos la posición y la derivamos 2 veces respecto al tiempo. Aquí vemos que la derivada del coseno es el menos seno y la derivada interna vuelve a ser w, de manera que sería w cuadrado. Esa es la aceleración. Tomemos entonces esa aceleración ya trabajada acá y la introducimos justamente en la ecuación de color rojo como la teníamos aquí, y con la posición que ya la tenemos aquí expandida también la vamos a meter en esa ecuación y tendríamos lo siguiente. Ahí cancelamos los términos que se deben cancelar, que están igual en el término derecho como en el izquierdo de la igualdad. Cancelamos el signo, cancelamos la amplitud, la función senoidal, y finalmente queda que la velocidad angular al cuadrado es la constante de resorte k dividido entre la masa de carga que tenemos aquí. Trabajando un poquito la matemática, es decir, eliminando el cuadrado de esa función, tendríamos la raíz cuadrada de k sobre m es igual a la velocidad o frecuencia angular. Aquel estudiante ya entrado en conocimiento en la parte ondulatoria, de hecho, tenemos videos disponibles para usted desde el punto de vista de los conceptos de ondas. Es fácil saber que la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia angular lineal, solamente con el término 2pi, de manera que w es simplemente 2pi por f. También es un hecho muy conocido que el inverso del período es la frecuencia. Trabajando con ambas ecuaciones tendríamos simplemente esta tercera que acá se deriva. Despejando el período acá tendríamos finalmente esta expresión. Y metiendo el valor de w, que ya lo habíamos calculado antes, tendríamos que el período de oscilación es simplemente 2pi, la raíz cuadrada de la masa de carga sobre la constante elástica del resorte. Significa eso, haciendo un análisis de la importancia física, que lo rápido que se va a mover, es decir, el período de oscilación, va a depender fundamentalmente de la masa. Si una masa es muy pesada, el periodo va a ser muy largo. Si la masa es liviana, el periodo es corto. Y de igualmente, en forma inversa, va a depender del grado de dureza del resorte. De esta manera podemos obtener el grado de dureza del resorte por el método estático. Es bueno mencionar ya para finalizar que con el método dinámico obtenemos el grado de dureza de manera similar como se obtuvo con el método estático. No obstante, el grado de dureza de un resorte es el mismo
sin importar el método que emplee para conseguir ese valor. Obviamente que habrá alguna ligera diferencia y es simplemente por los detalles finos del experimentador, pero en teoría debería ser exactamente el mismo. Podemos dejar entonces para un segundo video la importancia que obra la masa del resorte sobre ese periodo de oscilación. Hasta el momento hemos considerado un resorte ideal, y un resorte ideal es aquel que no posee masa. Sin embargo, como tenemos un poquito de conocimiento en lo que respecta a cálculo diferencial e integral, podemos aproximarnos un poco más al fenómeno real, y el fenómeno que vamos a aproximarnos es teniendo en cuenta la masa del resorte, cómo influiría entonces para la determinación del periodo. En el tercer video, entonces, en el segundo video, perdón, se mostrarán los detalles.